estar considerando los primeros 8 versículos. Salmo capítulo 78. Amén. Voy a dar la lectura y usted corrobora con su vista lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos los contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacieran y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar en esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es poderosa para con nosotros, Señor. Este tiempo que vamos a estar meditando, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Te lo rogamos en esta bendita y preciosa tarde, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede ocupar en esta tarde su lugar? No creo que me vendé la mano para una historia ni nada, no. Me vendé la mano porque me corté. Así que no crean que voy a hacer una ilustración ni nada de eso. Simple y sencillamente, pues pasó algo muy inconveniente y pues tengo la mano vendada, pero gracias a Dios aquí estamos. Amén. Este salmo, bueno, todos los salmos en sí son muy preciosos, son muy bonitos, son edificantes para nuestra vida, porque en sí es la palabra de Dios expuesta a nosotros, es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas continuamente. Pero al detenernos en este capítulo, el libro de los Salmos, y específicamente en el 78, usted se dará cuenta que es un capítulo muy amplio. No es uno de los capítulos que se puedan considerar cortos. Tiene 72 versículos. Pero hay algo muy interesante que yo quiero mencionarle de este capítulo, porque este es considerado como un salmo histórico. ¿Y por qué es considerado como un salmo histórico? Porque viene narrando o viene explicando el autor de este capítulo cuestiones importantes de lo que estaba pasando el pueblo de Israel, de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y hay anécdotas, y hay acontecimientos, y hay cuestiones importantes que el salmista está expresando para el pueblo. Y es un salmo, como le digo, es considerado histórico porque habla de la historia del pueblo de Israel, habla de la rebeldía, habla de un Dios que ha sido fiel a un pueblo que ha pecado, que ha declinado su búsqueda. Pero me llama la atención cuando nosotros vemos los primeros 8 versículos, que nos habla de algo muy interesante, de algo muy importante, que habla de la comunicación, de la transmisión, de aquello que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Y específicamente el Salmo habla acerca de los suyos, habla de la comunicación que debe de existir con los nuestros, con nuestras familias. Los primeros 8 versículos parece ser que el salmista está dando a conocer la comunicación que debe de existir entre un padre y un hijo, porque es importante para el salmista dar a entender que el pueblo debe de conocer la ley, debe de conocer a Dios, debe de conocer lo que Dios quiere para su pueblo, y esa transmisión debe de ser desde los padres hacia los hijos.
y los hijos comunicarles a sus hijos y esos hijos comunicarles a la siguiente generación, lo cual nos llama de una educación transgeneracional. Una educación transgeneracional. Ahorita, el día de hoy, yo quiero hablarle de la educación transgeneracional. ¿Y qué es una educación transgeneracional? Quiere decir que la enseñanza bíblica, que la explicación de las Sagradas Escrituras, que el conocimiento que hemos adquirido no puede quedarse solamente en nuestra generación, debe de ser comunicada a la siguiente generación y que ese legado permanezca y siga estable y siga comunicando las verdades divinas. Y quiero hablarle en esta tarde algunos motivos por qué nosotros debemos hablar o debemos de comunicar la educación transgeneracional, hermanos. Hoy en día es muy importante hablar de esto. Yo, en mi experiencia como docente, hoy atravesamos una cuestión muy difícil. Y usted sabe lo que ha ocurrido en las redes sociales y cómo se está dando a conocer un lenguaje incluyente, un lenguaje distinto. Y hoy esa es la realidad a la cual se presentan sus hijos. Y como nosotros como maestros, al ver este tipo de contenidos, al ver este tipo de cuestiones que nosotros tenemos que trabajarles, créame que vengo de semanas atrás de cursos en los que nos han tratado de motivar a los maestros a tratar de incentivar, a promover este tipo de aprendizajes. Pero créanme que todavía de entre los maestros existimos maestros que todavía tenemos el temor de Dios y que no queremos comunicar eso porque sabemos que las Sagradas Escrituras dicen totalmente lo contrario. Por eso hoy en día tenemos que ser persistentes en que la educación no solamente bíblica puede quedarse en mi generación, no, se tiene que quedar en nuestros legados, se tiene que quedar en nuestros hijos y que nuestros hijos sigan comunicando la verdad divina, sigan comunicando lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento para unos cuantos, no, la comunicación de la enseñanza bíblica debe trascender y debe romper las barreras culturales para que sigan ellos permaneciendo en la fe de la búsqueda del Hijo de Dios. Amén. Hay algo muy importante que le quiero mencionar y es que la educación transgeneracional es la voluntad de Dios. La educación transgeneracional es la voluntad de Dios. Cuando vemos el capítulo 78, la palabra del Señor, Dios les había dado a ellos una instrucción específica. Ellos tenían que buscar a Dios, ellos tenían que buscarle, ellos tenían los primeros libros, ellos tenían los rollos, ellos tenían las experiencias y tenían que comunicarla. ¿Por qué? Porque Dios había decidido que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo escogido. Y ellos no podían solamente estar divagando o dejar que sus hijos estuvieran participando de otras actividades. No, tenían que enrolarlos en una educación. Dios quería que su pueblo conociera quién era el Dios de Jacob, quién era el Dios de Abraham, quién era el Dios de Isaac. Y la única manera en cómo ellos lo iban a hacer es por medio de la comunicación, por medio de la verbalización. Por eso usted y yo debemos de entender que la educación que nosotros le brindamos a nuestros hijos, el venirlos, el traerlos a la iglesia, el involucrarlos en la escuela dominical, el involucrarlos en diferentes tipos de departamentos, infantil, en las EBDB, estamos cumpliendo con la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Usted debe de entender y yo debo de entender que nuestros pequeños deben de venir a la casa del Señor porque eso es lo que quiere Dios, es su voluntad para con nosotros, es su voluntad para con sus hijos. Muchos de nosotros esperamos en nuestros hijos cosas positivas, esperamos lo mejor, queremos el bien, queremos que ellos en la vida tengan cosas provechosas, que tengan bienes, que tengan estabilidad financiera, todos nosotros, y eso no es malo, pero tenemos que darles una estabilidad espiritual, y la única manera en que nosotros podemos dar esa estabilidad espiritual es siguiendo la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios
es traerlos a su casa, es traerlos a la casa de Dios, es no dejarlos, es seguirles motivando, es seguirles insistiendo a que busquen, a que indaguen, a que pregunten, a que conozcan lo que dicen las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el libro por excelencia, es el manual que nos va a conducir hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso cuando dice la palabra del Señor, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto quiere decir que los padres comunicarían a sus hijos las experiencias que habían tenido, los momentos que estuvieron ellos en el desierto, o los episodios en los que Moisés los libraba de Egipto, o también hablarles de las plagas que fueron azotadas para Egipto y poderlos liberar, lo cual quiere decir que tenía que ser comunicado todo, que todo no podía ser escondido. Muchas de las veces, por circunstancias distintas, podemos nosotros encubrirles algo o decirles otra cosa, pero nosotros, como dice la palabra del Señor, tenemos que comunicarles lo que dice la Biblia, lo que dice Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que contarles, tenemos que decirles las historias bíblicas, tenemos que especificarles, que comentarles, que decirles lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Dios tiene buenos propósitos para con nosotros y para con nuestros hijos y para los hijos de ellos. Tiene buenos propósitos, pero la única manera en que nosotros tendremos o lograremos obtener ese propósito es bajo esa voluntad que Dios nos da. Dios nos ha dado ese camino, el escuchar, el darles a conocer la palabra de Dios. Y esta Biblia, este sagrado libro, no solamente lo debemos de tener nosotros los adultos, también lo deben de tener sus hijos. Lo deben de tener cada uno de ellos. Pueden tenerlas en diferentes versiones. Hoy en día hay muchas versiones infantiles. Y es bueno que las tengan, porque ellos tienen el conocimiento, ellos tienen el Espíritu de Dios hablándoles a su vida, y la deben de tener, porque ahí es donde se debe de ojear. Es la que se debe de estar constantemente leyendo, es la que debemos nosotros estar utilizando, es la que debe de tener las hojas más desgastadas, porque es la que más utilizamos y más leemos. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y este documento, como le digo, la debe de tener usted y también sus hijos, y también que este documento pase a la siguiente generación, porque es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. La educación transgeneracional es la voluntad de Dios, pero también la educación transgeneracional garantiza que haya permanencia de hijos en la iglesia. La educación transgeneracional genera que haya más hijos, que haya más gente adentro de la iglesia. Los reyes, los profetas, los hombres, los líderes, los jueces buscaban que el pueblo de Dios estuviera bajo esa misma línea, que estuvieran ellos educándose transgeneracionalmente. Si usted presta atención en el versículo 4 del capítulo 78, discúlpenme, en el versículo 3, estamos hablando de la primera generación. Dice que nuestros padres nos los contaron. Esa es la primera generación que está hablando. Y luego en el versículo 4 dice, no las encubrieron a sus hijos. Está hablando de la segunda generación, y la cual mandó a vuestros padres, tercera generación. Cuarta, que se la notificasen a sus hijos, quinta generación. Lo cual nos está hablando que la educación va de generación en generación en generación. ¿Para qué? Para que permaneciera el pueblo. El pueblo tenía que permanecer en el conocimiento de Dios. No podían estar ocultados de lo que era el conocimiento de Dios. Ellos tenían que conocer quién era Dios. Y por eso vemos muchas prácticas que era la memorización de lo que era el Pentateuco, y ellos tenían que aprender, y aún también la estrategia de poner
los carteles, de poner libreros, de poner diferentes leyendas o diferentes escritos que hablen de la palabra de Dios, lo cual quiere decir que era lo que ellos querían para que las generaciones prevalezcan, continúan, estén disponibles, estén ahí buscando a Dios, hermanos. ¿Usted desea que su hijo siga en la iglesia? ¿Usted desea que su hijo sirva a Dios? Anhela en su corazón que su hijo esté empapado de buscar a Dios. Este es el camino. El camino es comunicarles. El camino es informarles. El camino es decirles lo que Dios quiere para ellos. Y si nosotros no dedicamos un tiempo a empaparlos, a revestirlos, a explicarles de la palabra de Dios, oiga, difícilmente los hijos van a querer estar en la casa de Dios. Hago un punto y aparte en esto porque quiero mencionarle que vengo de una familia en la que he recibido la educación de la Biblia en los momentos donde estaba en mi hogar. Mi padre era el que me leía estos libros, era el que me leía la Biblia, era el que me contaba las historias, era el que me decía, era el que me informaba, era el que me comunicaba. Y viene a mi memoria muchos textos, y uno de ellos fue cuando tuve el problema de la lectura, que no podía leer, batallé mucho en la lectura. Y uno de los versículos que siempre retonaba en mi cabeza cuando yo no podía leer en primer año era: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y resonó tanto en mi cabeza que desde muy pequeño hice una sencilla oración. Era alumno de educación especial y repetí una sencilla oración, y este versículo resonó tanto en mi mente que a los siguientes días, cuando me hicieron la prueba para ver si decidían promoverme al segundo año o quedarme en primer año, la prueba fue dictado. Y oiga, y las letras empezaron a fluir, las palabras empezaron a escribir. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, el principio de todo es el temor a Jehová. Y tenemos que temer a Jehová. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que en la casa de Dios se respeta, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en el alma, y que esta es la que nos guía y que nos ayuda en toda situación y en toda circunstancia. Tenemos que seguirles informando de esto. Y aparte de eso, la educación transgeneracional, hermanos, le dije que es la voluntad de Dios. La educación transgeneracional asegura la permanencia de la siguiente generación, pero también la educación transgeneracional es la bendición que Dios quiere para nosotros. A veces parece ser que como padres o como personas que comunicamos la Biblia, a veces estamos pronuncia la palabra de Dios en nuestro hogar. Y a veces parece ser que nuestros hijos resuena y de repente nos dicen: es que ya me la dijiste, y es que ya me la sé, y es que sé que está en este capítulo, sé que está en este libro, sé que es este versículo, sí. Y podrá ser repetitivo a veces los textos que digamos, pero tienen que ser así. Tenemos que comunicárselos. Porque después, cuando nosotros seguimos comunicándoles, a pesar de que parezcamos como pericos, que digamos a cada rato las cosas, oiga, la palabra va a penetrar. Y la palabra va a entrar primero en la mente. Y cuando va a entrar en la mente, empieza a inquietar. Y cuando inquieta, va a entrar al corazón. Y cuando del corazón entra, empiezan a las actitudes y emociones. Y empiezan a cambiar los pensamientos. Y empiezan a cambiar las conductas, porque la palabra está penetrando donde debe penetrar. Así que si usted tiene que escuchar la palabra, si usted tiene que seguir diciéndola, si usted tiene que seguir hablándola, usted siga hablándola,
Siga diciéndole a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para ellos. Quiere bendición. Quiere bendición para su familia. Quiere bendición para sus hijos. Quiere su bendición para la próxima y la siguiente generación que tenemos o que veremos. Gloria a Dios. Tenemos que seguir hablando la palabra del Señor. Tenemos que seguir comunicando la palabra, la bendita palabra de Dios. Amén. Y de repente también lo que es tan poderoso es cuando la palabra, cuando nosotros la decimos y cuando la decimos con la experiencia. Porque muchas de las veces leemos la palabra del Señor, pero qué hermoso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios está llena de experiencia, llena de una situación que ha ocurrido y que ha pasado. Le cuento algo. El Salmo 23 es uno de los salmos que mi madre me ha enseñado mucho, me ha inculcado mucho y siempre me lo ha comunicado. Y oiga, y el testimonio que tiene mi mamá. Dios la libró de la esclerosis múltiple cuando yo tenía 3 años. Dios la libró del cáncer. Y aún digo, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando va acompañada de experiencia, la palabra resuena y resuena. Y oye, sus hijos la escuchan. Y si va acompañado con experiencia, créame que va a ocurrir algo. Porque Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo con su hijo, con su hija. Pero tenemos que comunicar la palabra del Señor. Tenemos que hablarla, tenemos que decirla, porque es la bendición que va a producir a la siguiente generación. Y me llena algo de situación, algo difícil cuando leemos el versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Y es un silencio, y es una palabra muy fuerte, porque a veces podemos ser rebeldes, a veces nuestro corazón puede estar frío, y tenemos que resonar y que decir, y que ser motivados a seguir cultivando la búsqueda de la palabra de Dios, la búsqueda de Dios. Tantas veces, tantas situaciones que pasó el pueblo de Dios y fueron rebeldes. Y hoy, hermanos, yo le invito y le digo, provoquemos que nuestra generación, que nuestros hijos no sean rebeldes a la palabra. Que nuestros hijos sean sensibles a la voz de Dios. Que nuestros hijos puedan llenarse de este bendito y maravilloso libro. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos es muy poderoso. Es muy poderoso. Amén. Y debemos de enseñárselo a nuestros hijos. Quiere asegurar a su generación. Mucha gente y muchas personas, y yo digo, no digo que está mal, buscan dejarle a sus hijos un patrimonio, buscan dejarles un testamento, buscan dejarles algo con que sostenerse en la vida. Pero lo mejor que usted le puede garantizar a sus hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el camino de Dios. El que usted se lo dé, oiga, no solamente le va a garantizar una vida de bendición aquí, sino le va a garantizar la vida eterna. Y le va a ser mejor y muchísimo más factible para él, porque él ha aprendido y ha conocido lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser comunicadores de la palabra del Señor? Yo digo algo, y es que en la iglesia tenemos diversas cantidades de edades. Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adultos y tenemos personas de mayor experiencia. Y cada uno de ellos nos sirven, hermanos, porque los niños son la siguiente generación. Los niños son los que están en el aquí,
Y desde al momento que están aquí, ellos ya están marcando la historia, ellos ya están marcando el parte de aguas para que la iglesia continúe y prevalezca y que no se caiga el edificio, no se caiga la congregación. Los jóvenes energizan a nosotros. Qué hermoso es ver a los jóvenes que están en la alabanza en sus semanas de la juventud. ¿Por qué? Porque nos energizan a nosotros como adultos y como hombres de experiencia, mujeres de experiencia, ¿qué? A seguir buscando al Señor, a seguirnos llenando de energía, de levantarnos nuestras manos, de seguir adorando al Señor. Los adultos que dan la madurez, dan la estabilidad en la iglesia, de tomar buenas decisiones en conforme a la voluntad de Dios. Y los hombres de experiencia, hermanos, las canas que se pintan son canas de experiencia, canas en las cuales nosotros podemos recurrir a esas personas y recibir consejos sabios, consejos de personas que siguen y que han continuado y que han buscado la presencia del Señor. Así que tenemos una riqueza en la iglesia, una riqueza espiritual muy grande, pero tenemos que seguir en esa misma línea, en ese mismo deseo de buscar a nuestro Dios, de comunicarles a nuestras generaciones lo que Dios quiere para cada uno de ellos. ¿Cuántos quieren seguir hablándole a sus hijos? ¿Cuántos quieren seguir estorbándole a sus hijos? ¿Cuántos quieren seguirles invitando a venir a la iglesia? Creo que cada uno de nosotros, le invito a que se ponga en pie, hermanos, en esta tarde. Y quiero que vea a su hijo. Y si no está, piense en él por unos momentos. Cierre sus ojos y piense en unos momentos en su hijo. Piense en unos momentos en sus hijos. Piense en unos momentos. Piense en unos momentos en ellos. Piensa en ellos. Si tiene ella sus hijos, por favor abrácelos. Porque eso que usted tiene es herencia de Jehová. Es herencia de Jehová. Es la bendición más hermosa que usted ha obtenido de Dios. Y esa herencia que usted ha recibido la tiene que cuidar. Porque ha venido del cielo y la tiene que seguir cosechando, la tiene que seguir cultivando. Ahora le pido a sus hijos, miren a sus padres. Ustedes tienen la bendición de estar en la casa del Señor. Tienen el hermoso privilegio de que en su casa se ha comunicado el mejor mensaje que ha transmitido a alguien. El mejor comunicador que usted ha tenido es su padre y su madre. Son los mejores comunicadores, y hoy le quieren dejar el mejor patrimonio, el patrimonio de la vida eterna, el patrimonio de poder estar en una morada celestial, de poder estar con Dios, de poder alabar a Dios. Ahora en esta tarde yo le invito a que salga de su lugar, salga, y si tiene aquí a su esposa y si está aquí su familia, salga y venga a este altar y vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar como familia, vamos a llenar este altar de